de la visión de los pueblos originarios, pueblo al que pertenezco. Pues un gusto agradecer a la Universidad de los Andes, a la empresa docente por este espacio que se ha venido generando. Mi nombre es Shabnub Margas Vázquez y soy parte del Cortino, soy presidente del Wehenkajen Indigenous Research Institute International, cuya, eh, cuyo fin es justo implementar esta perspectiva de la educación matemática en ambientes multiculturales y para que podamos mejorar y transformar la educación. He titulado mi ponencia como Innovación Educativa desde los Pueblos Originarios, el caso del Wehenkajen del pueblo Ayllus. Y para mi presentación voy a seguir este contenido. Vamos a hablar sobre Wehenkajen, su contexto de surgimiento, un poco como después cómo se fue aplicando, teorizando y cómo posteriormente se ha aplicado, algunas secuencias didácticas y algunas reflexiones finales y al final unas referencias bibliográficas. Perfecto. Muy bien. Wehenkajen emerge, es una palabra en el idioma, mi primer idioma, mi idioma materno, el idioma mije, que se encuentra en México, en la parte sureste, en la parte sureste mexicana, en el estado de Oaxaca. Y vamos a ver, como sabemos, México es un país que tiene una diversidad cultural demasiado amplia, cerca de 64, un poco más de 64 culturas que tienen su propia manera de mirar al mundo, su propia manera de referirse a diversos fenómenos, tanto educativos, políticos, en fin, y diferentes maneras de nombrar el astro. Y como tal, pues también unas maneras de visualizar qué cosa estamos entendiendo por la formación y maduración humana, qué cosa sobre la educación, y no como en tanto la palabra, sino que tienen sus propias denominaciones y por tanto sus distintas interpretaciones y de cómo se están refiriendo a ese acto de formar a las personas. Eh, Oaxaca se encuentra al sureste de México. Este es el estado de donde se encuentra la cultura Ayuk, la cultura Mije, en la parte sur. Y este estado está dividido en diversas regiones. Propiamente, aquí como vemos, aquí tenemos muchas culturas también y también muchas regiones. Yo voy a centrarme en esta región de la Sierra Norte, en la Sierra Mije. Ahí podemos mirar, eh, está dividido en la parte de la región de Ixtlán, Villa Alta, y luego la parte Mije. Es aquí de donde emergen estas reflexiones y es aquí de donde vamos a entender un poco y su impacto después en la educación matemática. Aquí está también dividido este mismo estado, pero en las diferentes culturas que tenemos en este estado, en sus regiones. Tenemos ahí el Mazateco, Popoluca, Triquia, Musgo, Chatino, Zapoteco y aquí como gota en este océano de culturas, la cultura Mije, la cultura Zoque, Huave y Chontal. Son los distintos idiomas que se hablan en este estado. Eh, y bueno, dentro de la región Mije, este se ha dividido en tres zonas climáticas. Esta zona alta, que es la parte que tenemos a la izquierda, la zona media y la zona baja, ¿no? Entonces, en términos de geográficos, acá está lleno de montañas, valles y después nada más en la parte baja, pues ya lomeríos del portillo ísmico, la parte del istmo. Y yo propiamente esta reflexión es de la parte alta del pueblo de Tlahuitoltepec y por acá podemos mirar un cerro, una montaña sagrada, Zempoaltepetl, que involucra a toda la cultura mije. Vamos a avanzar. Y bueno, en esta cultura, en esta parte alta, es como ya he mencionado, hay una parte contextual que son las montañas, están las nubes cerca del cielo, ¿no? Y lo que genera
un tipo de relación en términos ecológicos y planetarios y que genera un tipo de, pues, personalidad en la gente que habitamos en esta zona. Aquí podemos mirar cómo en nuestra montaña, esta es una vista desde la montaña sagrada, en el que podemos mirar todos los alrededores y podemos visualizar como esta parte del mundo y mirar todo lo que nos rodea. También en esta cultura se realiza la siembra, ¿no? Aquí vemos una imagen, es una época de siembra del maíz, que es como la parte también que juega un rol importante dentro de la cultura. Pues bien, el, el mije es parte de la familia Mijezoque y está emparentada con tres idiomas, el popoluca, el mije y el zoque. Y bueno, el mije tiene dos variantes, el popoluca de Olutla y el mije, y luego el mije tiene el mije medio, el mije bajo, el mije alto del sur, y es desde el mije alto del sur de donde vamos a reflexionar. Como ya miramos, teníamos ahí un cierto estilo. Y bueno, con este idioma es que la misma cultura puede expresarse de diversas maneras y denominar cómo ha querido decirle al mundo que aquí estamos. Entonces, acá podemos mirar, Palemón Vargas lo expresa así en un canto, en una canción, ahí está en Mije, y de este lado está en español. Está hablando de cómo hacemos la fiesta, en donde nos toca vivir. Voy a leer el primer párrafo y ya después el siguiente lo dejamos de tarea, ¿verdad? Entonces es lo que dice es que somos Ayucay, el Sempaltepetl es nuestro monte sagrado y allá en las montañas logramos vivir. Muy bien. Entonces, y también esta palabra que ya decíamos, el Wehen Kajen, Wehen significa despertar y Kajen significa desarrollar o desatar. De manera que Wehen Kajen podríamos entenderlo como abrir la mente hacia el saber, hacia el conocimiento, desatarlo, desarrollarlo, y en ese sentido pone algunas cosas en el centro. Este es un mural que se encuentra en el Museo del pueblo de Tlahueltepec, en donde se habla, son unos consejos de un papá grande, en el que nos va a decir que tengamos que desarrollar el Huejencajan, que hay que vivir bien y que encontremos la vida plena o el bien vivir o el buen vivir. También este es otra, también Palemón Vargas lo expresa como consejos de papá grande, ¿no? Y lo que dice es, ayer encontré a papá grande y me dijo, no, al final dice, nunca olvides tu pueblo y nunca olvides tu tierra, ¿no? Es también unos consejos, de manera que el Huejencajan a eso se refiere. Bueno, ahora, en el 2008, a mí me tocó coordinar a un grupo de investigadores jóvenes para sistematizar esa palabra, porque la autoridad municipal había convocado a la gente en asambleas comunitarias, en donde expresaron qué cosa querría decir Huejencajan. ¿Qué es Huejencajan? Las reflexiones se llevaron a cabo en Mije por iniciativa misma de la autoridad, y entonces a mí me comisionaron para sistematizar toda esta palabra. Ese fue el corte hacia mi ejercicio profesional, ¿no? Ese fue como la parte nodal y que dio el rumbo hacia donde me podría dirigir, tanto como investigador matemático, matemático educativo, y aquí fue donde miré que podría ser posible utilizar esto como un modelo para la construcción de secuencias didácticas, de secuencias de enseñanza y una transformación en la educación, en especial en educación matemática. Y entonces esta sistematización devino en un material bibliográfico y que se llama
que tendría estas cosas, que es Tija Mahatyunyu, donde ocurre, Sudhatyunyu, cómo se da y demás, ¿no? Entonces, esta parte fue como la parte nodal de mi carrera profesional. Bueno, ahora sí, vamos en materia. Wehenkajen tiene que ver con la formación humana en tres dimensiones de la vida humana. Energía ágil, que es la parte del fortalecimiento biológico y psicosocial, y luego en la otra dimensión, en la dimensión Unmaun, que tiene que ver con la parte del fortalecimiento de la mente y del saber. Luego, en la parte de la dimensión Haun, que es la parte emocional, espiritual. En estas tres dimensiones de la vida humana, el fortalecimiento de esas tres, decimos que la persona está alcanzando el Wehenkaja. Eso nos implica como varios compromisos, tanto como por los estudiantes como con los profesores. Y el que se forma, el que se fortalece es el Kahfal, que quiere decir la persona colectiva, con una identidad, con una conciencia de pertenecer a una localidad, a una región, a un planeta, bajo el marco de tres, hablemos principios. Kahfal, que quiere decir ser gente colectiva, ser gente pueblo. Una vida en el que se conciba a la tierra con vida y que de ella se obtiene la vida, ¿no? Esa es la parte ecológica. Esta parte tiene que ver con prestar de nuestro saber hacia la colectividad, de nuestro hacer, de lo que podemos ofertarla, darla al servicio de un bien común. Así pues, el Wehenkajen nos permite entender como lo que se espera de una persona formada con el Wehenkajen y de una persona con principios y en estas tres dimensiones. Ahora, en este diagrama, el Wehenkajen tiene que ver con la vida misma, con resolver las cuestiones propias de la vida en estas tres dimensiones y que va a ocurrir en los espacios y lugares de aprendizaje. Y también termina en cualquier momento, termina en cualquier momento que estamos. No tiene ninguna manera de decir ahora ha comenzado o ahora ha terminado, sino que puede comenzar, comienza desde que nacemos y termina hasta que ocurre el cambio y transformación, o el regreso a transformación. El Wehenkajen entonces es para resolver nuestras situaciones de vida, nuestras situaciones contextuales. En esta interrelación de estas dimensiones de la vida humana, en la parte emocional espiritual, que es la parte acá superior, en la parte del biológico psicosocial, que es el Yachen, de esta parte, y en la parte mente, Wenmaen, estos ocurren en 4 etapas de fortalecimiento, ¿no? En el Yachen, en el Marungachten, desde que se es muy pequeño hasta que se es gente grande, hasta que se es muy grande. En el Wenmaen, desde que se es muy tierno hasta que se es maduro o macizo. Y en el Haun, desde un desarrollo poco hasta un desarrollo pleno. ¿Sale? En estas 3 dimensiones de la vida humana. Entonces, ¿qué es lo que tendría que buscarse para la formación humana de las nuevas generaciones desde esta visión del pueblo mije? Es justo gente que tenga emocionalmente pleno, que tenga un desarrollo de la mente madura, maciza, y en el Yaken que tenga a medida de sus posibilidades ser gente grande, ¿no? En este desarrollo biológico y psicosocial. Ahora, también dentro del Wehenkajen, Argüello menciona que aquí el Wehenkajen
en el principio de hacer haciendo, se pone en el centro de que primero es en la acción, es decir, hazlo y reflexiona sobre ese hacer. Luego de que reflexiones, vuélvelo a hacer y en una serie de procesos, en una serie de etapas, vas a ir construyendo, vas a ir aprendiendo, vas a ir conociendo, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, voy a leer lo que dice Arguello. Wagenkajan, su fundamento se expresa en la conjunción de ambos verbos, indican la acción de despertar, desenredar, semántica nueva que expresa la educación en sentido amplio, no estrictamente en el plano escolar. La antropología pedagógica yuk no es antropocéntrica en el sentido dominante del pensamiento occidental grecorromano, renacentista e ilustrado, donde prima una noción metafísica del individuo como ser personal. Por eso, la acción simultánea de despertar, desenrollar, las disposiciones propias del ser humano exige también el desarrollo integrado de la comunidad y de todo su círculo relacional. Es lo que es lo que he venido diciendo. Se pone en el centro al ser colectivo. El principio de ser haciendo expresa cómo hay que hacerlo. Después reflexionamos y después de reflexionar lo volvemos a hacer y reflexionamos y en etapas, ¿no? En estas etapas que hablábamos. También, por ejemplo, esta parte nos va a decir el hacer haciendo involucra al aprendiente en su proceso de aprender y enseñar como un acto creativo y productivo no contemplativo. Eso es lo que dice Comboni y Juárez. ¿Esto a qué nos lleva? A que, por ejemplo, cuando queremos diseñar una cierta secuencia, una cierta unidad, un cierto módulo, una cierta clase, comenzamos con el hacer. Es decir, pinta, dibuja, haz, construye de modo imperativo, ¿no? Y que haga esa parte, ¿no? Y también eso nos hace como transforma las relaciones, ¿no? Nos va a transformar, pone sobre la mesa la situación, en mi ructuma, ya lo has hecho, que es una frase que decimos en nuestros pueblos para aceptar el consejo de ese alguien que quizás quiere mandar, pero antes no ha obedecido. Nuevamente viene a cuenta el valor de la experiencia, el aprender de la experiencia. Es decir, pues si yo no lo he hecho, ¿cómo es que puedo decirlo? Eso nos lleva a un compromiso también como el profesor y también entre los estudiantes. Pues si no lo has hecho, pues no me cuentes, ¿no? De la experiencia. La teoría no antecede a la práctica, sino que es la misma práctica, se teoriza el hacer y acerca de ese hacer es que se reflexiona para construir conocimiento. La relación quien guía y transmite sus conocimientos con quienes asisten a formarse se modifica en una relación de iguales. Entonces pone a sujetos colectivos o gente colectiva con gente colectiva, ¿no? Porque cuando un estudiante o cuando un sujeto, un estudiante asiste, en realidad es todo un pueblo, toda una cultura la que se está formando. Y lo mismo cuando un profesor se forma, y entendamos, por ejemplo, en nuestras familias, si yo me formo, toda mi familia es que se forma. Al revés, si mi familia está bien y se forma, también yo me voy a formar. Y eso nos compromete, por ejemplo, ahora en nuestras sociedades, una sociedad bien, pues todos estamos bien. Si yo estoy bien, mi sociedad también mejora. ¿Sale? Entonces, eso nos lleva como a esas partes. Ahora, esto es como en términos generales y demás, pero ¿cómo se concreta este marco, este modelo para en el salón de clases y tomar algunas ideas? Porque si bien vive fuera del espacio escolar, ¿cómo podemos tener elementos para poderlo contextualizar en el espacio escolar? Entonces a mí me tocó coordinar en el 2014 y 2015 capacitaciones con profesores de un bachillerato integral de nivel medio superior para el diseño de secuencias didácticas, ¿no? De esta mirada. Y entonces a mí me tocó ver, utilizando estas etapas de las que hablábamos, estas etapas de Coegencajen en la parte de la dimensión de la mente, del pensamiento y del saber, pues se vio la necesidad o se miró cómo podríamos hacer ciertas secuencias. Y parte de este resultado es que los
profesores pudieron diseñar ciertos materiales, por ejemplo, para un lenguaje algebraico, y propiamente comenzaron desde que se era muy tierno hasta que se era maduro, ¿no? Entonces, en ese sentido, recoge muchas de las cuestiones culturales, muchas de las cuestiones contextuales en el que está nuestro estudiante inmerso para poder ir construyendo su conocimiento, en este caso de matemáticas. Eh, Otro que hicieron fue de triángulos semejantes, en el que utilizaron también el Wagenkajen, en el que los profesores colocaban en el centro, pues, algunas situaciones de las montañas, algunas situaciones contextuales de los estudiantes, y a través de las cuatro etapas, en sus momentos, y también en los raíces del Wagen y del Kajen, pudieron ver cómo es que los estudiantes podían aprender. Ahora, este otro es de a ver, déjenme ver, ajá, de la ley de senos y de cosenos, ¿no? Para la medición de figuras geométricas contextualizadas en nuestro entorno. Este grupo de profesores, pues, ponía y luego cómo podían medir, pues, las alturas de las montañas, las alturas hacia la luna, cosas que no podían, así como que medirse con algún instrumento, sino utilizando matemáticas, pues entonces de esa manera es que se diseñaron su material, ¿no? También otro más hizo de la inclinación de la recta. Aquí podemos mirar cómo en la etapa en la etapa muy tierno, en el momento muy tierno, el, el profesor que diseñó este material pudo ver, por ejemplo, aquí estoy diciendo, en el siguiente espacio dibuja dos escaleras, donde una escalera esté muy inclinada y otra menos inclinada. Puede ser la escalera de tu casa, de la escuela, una escalera móvil de madera o de metal. Fíjense cómo es la primera actividad, el primero es en el hacer. O sea, haz algo, ¿no? No sé qué me va a enseñar, no sé, pero haz algo, ¿no? Entonces, ahí que dibuje, ¿no? Y esa es la primera actividad. Luego se reflexiona. ¿Qué otras palabras conoces o has escuchado que se empleen para referirse a una inclinación? Un poco es como para ir hacia la pendiente, un poco como esto, y luego ya ponen, por ejemplo, la otra actividad. Esa primero fue la acción, luego la reflexión. En este caso, primero el Kajen y luego el Wegen. Y luego sigue otra vez, otra reflexión. Dice, ¿qué tipo de triángulos se forma en las escaleras de tal manera que influyen en el grado de muy inclinado o poco inclinado? También. Entonces, eso es reflexión. Y luego vuelve otra vez otra acción, otra reflexión, otra acción, así en una situación pues de varias etapas. Al final se va conociendo y se va construyendo este conocimiento y este material. Entonces, aquí podemos mirar cómo. Y bueno, una parte importante, ¿a qué nos compromete estas reflexiones? Uno, que todas las culturas tenemos una, una manera de nombrar la formación humana, y que eso nos conlleva a pensar las nuevas generaciones que tenemos. En este caso, en el MIGE, nosotros decimos Wejenkaje y pone al centro esta de acción, este sujeto colectivo, pero en otro idioma, una cuestión similar, ¿qué estaremos diciendo? Y en ese sentido, ¿qué nos estamos perdiendo de este mar de conocimientos cuando solo nos limitamos a un estilo, a una manera de nombrar? Las denominaciones, alguien decía que lo que hicimos fue, a manera de como hace el arqueólogo, rescatar, ir escarbando, pero nuestras herramientas eran las palabras, ir rescatando de qué estábamos o qué estábamos nombrando de esa manera, a qué nos referimos con esa palabra. En México, ya decía yo, 64 idiomas, 64 maneras, y no sabemos qué estamos diciendo, qué cosa estaremos colocando al centro. En otros países en el mundo se
2000, ¿cómo estaremos refiriéndonos hacia esa manera de formar, esa manera de ser, del ser humano que somos y que justo nos enriquece a todos? Entonces, esa es una de las reflexiones que hace falta trabajar en estos modelos para poderlos colocar en la transformación educativa. Y esto nos lleva como a reflexionar en términos de matemáticas, formar a nuestros estudiantes con una conciencia de pertenencia y una conciencia planetaria, con estas etapas que hemos contextualizado y con estas etapas. También esto involucra, si nos dimos cuenta, pues el Wagenkajen no solo ocurre dentro del espacio escolar. Este, por ejemplo, es resultado de la escuela municipal que no tiene una figura, tiene una figura institucional, digamos, municipal, colectiva en la comunidad, pero no en una situación de una institución como educativa oficial, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, el Wegenkajen ocurre en todos lados. Siempre estamos aprendiendo. Y una parte importante de Washington es, en todo momento estamos aprendiendo y en todo momento estamos enseñando. En este momento estamos aprendiendo algo. Yo siempre aprendo y también estoy enseñando, estoy mostrando, estoy enseñando algo. Entonces es un compromiso que a veces se olvida y entonces se asume que yo ya no tengo nada que aprender y solamente pues ya lo voy a enseñar, ya lo sé todo. Y eso también en el estudiante, a veces nada más concebido, solo está para aprender y no, también está para enseñar. Hay muchas cosas que ahí nosotros no sabíamos y con la práctica y con la experiencia y con estar ahí vamos aprendiendo y adquiriendo conocimientos. Eh, También en esta parte del ser colectivo, del ser, de colocar nuestras ideas hacia un bien común. Aquí en pantalla estamos viendo una asamblea aquí en la parte contextual del pueblo, en el que se están tomando acuerdos y es así a mano alzada. Entonces uno da sus ideas, sus opiniones, sus reflexiones para resolver alguna situación colectiva, para resolver alguna situación de vida, una situación que nos involucra a todos. Pues ese es también el asunto de la educación. Nos involucra a todos, ¿no? De la cultura que seamos, nos enriquece y podemos conocer mejores, eh, algunas perspectivas y retomar cosas buenas, cosas que nos sirvan de cada una de estas visiones. También es de establecer una relación en términos de la tierra, ¿no? Ahí está un ofrecimiento hacia la tierra en época de siembra, en el que también nos estamos acabando nuestro mundo y eso nos lleva, nos debemos de tener esa relación, eso que hemos mantenido por quién sabe cuánto tiempo, 5000 años, muchos años, que hemos mantenido en nuestras culturas y que solamente podemos entender y que necesitamos formar del área en el que sea. Bueno, también en este asunto de hacer, en este asunto de mirar estas situaciones que son necesarias para la vida y que finalmente también esta relación planetaria, ecológica con el universo que se va transmitiendo, porque nosotros también somos transmisores de cierto conocimiento que tenemos por ahí, matemático en este caso, y lo vamos transmitiendo y a su vez los estudiantes cuando sean profesores, si algunos se dedican, van a transmitir esos conocimientos y se va transformando y se va mejorando. Pues muchas gracias, en Mije, Dios Cojuye, en Náhuatl, Tlazocamatli y pues en español. Muchas gracias. Algunas referencias que he utilizado para esta presentación, de Arguello, Pedagogía Mije, Controvisiones para una filosofía decolonial, con Boni, Pensamiento Pedagógico,
aquí Lucas, filosofía educativa desde la vivencia de los pueblos, Rosas y Baños, que hablan sobre utilizar el Huejencajan para cuestiones de empresas, ¿no? Uribieta en servicios comunitarios y mis escritos que son como más hacia la educación matemática y que finalmente en el Redalic, indexadas con que pongamos Wagencajan en la red. Tendremos ahí, por ejemplo, de innovación educativa, en donde estamos hablando como esta perspectiva teórica, que está aquí, Wagencajan, una aproximación teórica para la enseñanza-aprendizaje desde la cultura Ayuk, en revista de innovación educativa, disponible en esta parte, ¿no? Entonces, que habla sobre la parte matemática, o que se presentó en el ICME, ¿no? Design of a Teaching Sequence from a Washington Point of View, en el Congreso de Matemática Educativa en Corea del Sur, en el Topic Study Group 33, ahí podemos encontrar. Eh, y así, ¿no? Ahí podemos, que bueno, fue Transformaciones Lineales, una revisión sobre su enseñanza, también desde Wagenknecht, en, en, también está en la red, ¿no? En la Universidad del Papaloapan. Y bueno, esta es la parte que les hablaba del libro, la parte primigenia de todo este marco de referencia. Pues esta es mi participación. Veo que por ahí hay algunas preguntas. Vamos a ver qué podemos complejizar un poco más. Profe, muchas gracias. Entonces, bueno, en este momento iniciamos la sesión de preguntas cuya duración será de máximo 20 minutos. Para ello utilizaremos el espacio de chat que se encuentra en la parte inferior derecha de sus pantallas. Estas preguntas deben dirigirlas a los moderadores o al chat de todos. Inicialmente pregunta Ligia, ¿cómo evalúa las prácticas pedagógicas teniendo en cuenta el sistema de evaluación de su país? Bueno, ahí todavía falta reflexionar sobre cómo hacerle para el asunto de la evaluación. Porque al momento de concebir, por ejemplo, dentro del Wagenknecht es en el hacer. Y hay algunas cosas como, por ejemplo, que no son como inmediatas, no necesitan como cierto tiempo. Y la manera en como yo he realizado algunas cosas es desde el punto de vista como esta de la evaluación formativa y desde la evaluación, desde el punto de vista como criterial. Pero todavía estamos en el camino de mirar cómo hacerle para el asunto de la evaluación. Sobre todo porque las cuestiones institucionales solo se dirigen hacia el examen o ahora con estas pruebas del enlace, estas pruebas de PISA, de repente es así como, bueno, sí aprenden los estudiantes, pero son evaluaciones como muy puntuales y ahora se ha vuelto como el asunto de esa exigencia, hay que prepararlos para que tengan un buen rendimiento en ese examen y se vuelve nada más en hay muchas instituciones que ahora están haciendo eso y no va más allá que formar al estudiante, no forman a los estudiantes, sino solo para que sean capaces de responder a esas preguntas. Lo que nosotros hemos hecho, o lo que yo he hecho, es justo hacer una combinación de todo. Desde la manera de evaluar para formar, ¿no? De conocer, pues si algo has aprendido, desde el Wagenknecht es que lo tienes que saber hacer, lo tienes que saber explicar y lo tienes que saber aconsejar cómo hacerle y cómo replicarlo. Ahora, en la parte, eso es como en la parte del Wagenknecht, y en la parte de la evaluación que nos piden, pues ahí sí tenemos que hacer el examen, ¿no? Cuando estamos dentro de una institución, cuando estamos dentro de un espacio escolar, porque es como las exigencias ahora que nos imponen y es complicado hacer todos este tipo de cosas. Pero nosotros lo que hemos hecho es esas combinaciones y así es como estamos avanzando. Hay necesitamos todavía como reflexionar desde el Wagenknecht cómo
cómo establecer ese vínculo entre la parte institucional y la parte de Huejenca, que es lo que necesitamos, ¿no? Y estamos todavía en ese debate de la evaluación educativa, pero eso es lo que yo diría. Bueno, muchas gracias, profe. La siguiente pregunta la hace Estefanía y nos dice, en este caso los objetos matemáticos que vamos a enseñar deberían ser aquellos que se aplican en la vida cotidiana o cómo incluir los objetos matemáticos más abstractos. En algún momento hay cosas en matemáticas que son producto de abstracciones, que son producto de implicaciones lógicas, ¿no? Ahí su aplicación no nos referimos quizás como a cosas concretas. Por ejemplo, recuerdo alguna vez hicimos un diseño de quizá espacios vectoriales, ¿no? Y a veces es complicado, pero ahí las acciones o algunas cuestiones son como aplicaciones, pero aplicaciones como teóricas, ¿no? O sea, como cómo le haces esto, cómo lo resuelves, son ya como ese tipo de abstracciones. Ahora, los contenidos que tendremos que enseñar, en la mayoría de los casos, depende de los niveles en los que estemos, ¿no? Entonces, en algunos se van a poder, van a estar en situaciones contextuales, otros son puramente producto de implicaciones lógicas. Es asunto de la matemática. No son necesarios, es cierto, se tienen que enseñar. Entonces, ahí estamos como en ese camino, ni tanto del uno ni tanto del otro, ¿no? Porque finalmente son necesarios los dos. Entonces, por ejemplo, depende de los niveles. En niveles universitarios, transformaciones lineales, espacios vectoriales, eh, parte de álgebra cosmológica, parte de análisis funcional, pues porque estamos formando personas, por ejemplo, en áreas de matemáticas especializadas, ¿no? Entonces, se enseñan esas cosas, solo que las aplicaciones, estas acciones que decíamos, no son como en la parte, digamos, no sé si decirlo, del mundo real o de la vida cotidiana, pero son aplicaciones teóricas dentro de la misma matemática. Entonces ahí es como comenzar con esas aplicaciones y luego reflexionar sobre eso y así podemos ir avanzando. Entonces yo respondería ante esta pregunta, este, son, por una parte, los de la vida cotidiana, depende de los niveles, y también incluir esos objetos más abstractos. La manera de cómo incluirlos, si estos pueden tener una base, digamos, concreta, pues comenzamos con eso y lo vamos complejizando, 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 ¿no? Y si son como nada más de aplicaciones teóricas, pues comenzar con una pequeña a cierto nivel de esa aplicación y lo vamos complejizando, complejizando, y al final ingresar hacia ese tipo de objetos más abstractos. Esa sería lo que yo diría. Muchas gracias, profe. También continuando con ese tipo de preguntas, nos preguntan si se podría enseñar matemáticas abstractas que en ocasiones no tienen aplicaciones en la vida cotidiana. Creo que esta pregunta también Ajá, sí, es dirigida a la misma sí. respuesta que escuché. Sí, claro, es un poco central lo más, que es lo que yo decía, comenzar con sus aplicaciones teóricas, como más, digamos, sencillas, pero aplicaciones finalmente teóricas, porque en matemáticas a eso le llamamos aplicación, ¿no? Es como, te digo algo, ahora aplícalo a esto y resuelve este problema, que a lo mejor todo eso vive en ese mundo de implicaciones lógicas, ¿no? Entonces, eso sí, sí se puede enseñar. Bueno, acá va, José Luis nos pregunta acerca de las secuencias didácticas y si se podría enseñar o desarrollar el tema del límite, cómo se desarrollaría. Sí, sí, claro, claro que sí, eso es posible. ¿Cómo se desarrollaría? Por ejemplo, en el Wagenkajen, comenzamos con el Kajen, que es como la parte, si bien se va formando Kajen, Wegen, y al final termina como diciendo Wagenkajen, ¿no? Primero es el Kajen y en cuatro etapas, que a su vez esas cuatro etapas tienen cuatro momentos.
Entonces, son en realidad toda la secuencia de 16 momentos y cada uno tiene dos raíces, el hueje y el cajón, o sea que son 32, como 32 momentos, ¿no? Entonces, ahora, el primer momento, si yo quiero enseñar un límite, tendría yo que mirar cuáles son los objetivos que persigo en esa enseñanza, que pueden ser basados en lo que yo deseo que aprenda el estudiante o en lo que está en planes y programas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una cuestión de límite, ¿qué será? Y a lo mejor me voy a centrar nada más en el límite de sucesiones, en el límite de funciones, en el límite, ahí tendría todavía que hacer ese corte, ¿no? Entonces, tendría que ser dos, por ejemplo, si primero comienzo con el límite de sucesiones, pues nada más mi secuencia didáctica va dirigido a eso y luego hago otro para el límite de funciones. Supongamos que estamos hablando del límite de sucesiones. Entonces, la primera, ¿cómo sería la primera actividad? Que decíamos, podríamos poner observa las siguientes figuras. Y entonces pongo una figura quizás cuadrada, un cuadrado más chico, un cuadrado más pequeño, un cuadrado más pequeño, y entonces esa es una actividad, lo está observando. Ahora voy a hacer una pregunta. ¿Qué le está ocurriendo o qué estás observando? Si lo mira de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, entonces, ¿no? Ahí, ¿y qué estamos incluyendo? Bueno, si continuáramos con este proceso, ¿cómo sería el cuadrado número 100, por ejemplo? El 1000. O sea, al final estamos induciendo hacia este asunto un poco de límite, ¿no? Entonces, tendríamos que, digamos, de esa manera. Otro sería como, por ejemplo, ir aumentando cuadritos, ¿no? Cuadritos, 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 y a lo mejor ese es un límite infinito, y lo mismo podríamos ir haciendo. Digamos, así es como comenzaríamos. Después hacemos una secuencia de números, hacemos después de todas las cosas que nosotros vayamos viendo, ¿de dónde obtenemos esa inspiración? Pues de nuestra especialización y de buscar como de muchas partes de cómo tenerlo de límite, ¿no? Y de esa manera es que llegaríamos hacia la formalidad. Quizás en la cuarta etapa con sus 4 momentos, hacia una formalización. Si estamos en un nivel de preparatoria o si estamos en un nivel de universidad, obviamente comenzaríamos, pues sí, recordando cosas, ¿no? También alguna cosa en el Wagenkajen es, mientras yo vaya necesitando, voy agregando, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta actividad dije, del cuadrito que hablaba, de la reflexión, podría poner en la reflexión algún tipo de información, ¿no? ¿Sabías que este límite se conoce a algo como así, ¿no? Y ya ponemos algo, avanzamos a otra actividad y así, y en los momentos de reflexión podemos ir colocando información para ir dando información, dando información. Ahí tenemos que tener cuidado qué momento damos la información y en qué momento no, porque a veces eso ocurre. De inicio es así de sopetón, ¿no? Así como se dice aquí en México, así como todos de una vez y después hagan ejercicio. Entonces ahí va ocurriendo poco a poco, es como en el crecer. Vamos creciendo poco a poco, vamos madurando poco a poco y la misma situación es en el Huejinca. Así es como yo lo vería. Bueno, profe, también nos preguntan si este modelo se puede aplicar en la educación superior, en formación profesional, y se puede hacer uso de Sí, objetos estadísticos. sí, claro que sí. Recién en el 2016 estaba yo en la universidad, en la Facultad de Informática, en una universidad, y justo di estadística y justo utilicé el Wagenknecht, así que se puede utilizar. Ahí, por ejemplo, yo hice uso del software R Statistics, que es la parte del análisis de números, ¿no? En matemáticas, y lo que fuimos haciendo, yo fui diseñando como que las secuencias de cómo iban a ir aprendiendo los estudiantes. Entonces eran como resolver algunas cosas, algunas clases, algunas cuestiones, y que justo ellos usaran la estadística para hacer sus trabajos. Entonces yo tenía
dos tipos de estudiantes, unos que eran del área de informática y otros que eran del área de agronomía. Entonces, yo, por ejemplo, los mandé, para esta clase voy a necesitar mediciones de lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, algunos ya les fui diciendo, a ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, de agronomía, algunos midieron las hojas de unos árboles, de las guanábana, y su diámetro, porque querían ver el diámetro y la longitud de la hoja en el tiempo, ¿no? Entonces, ellos tomaron esas mediciones, les pedí 200 mediciones. Los de informática pues hicieron un programita para ver la velocidad de ejecución de ciertos algoritmos, por ejemplo, de ordenamiento, sin usar ese algoritmo, con otro algoritmo y después comparar, ¿no? Y entonces hicimos estadística descriptiva, luego hicimos estadística inferencial y después me entregaron unos reportes de trabajo, ¿no? Les di algunos reportes que tenía por ahí y les dije, bueno, me van a hacer, claro, mis exámenes cambiaron porque mis exámenes eran como reportes de investigación con datos falsos, con datos erróneos o sin datos, y ellos tenían que rellenar, ¿no? Rellenar, y luego ya al final, el trabajo final fue que me entregaran un reporte de investigación de lo que habían hecho, ¿no? Entonces, cuántas mediciones hicieron, cuál fue la muestra, de qué tanto de error, etcétera, todas las medidas de centralización, todas esas medidas. Ahí se puede hacer, ¿no? Eso fue lo que hicimos y esa fue la experiencia. Al final fue bastante bueno porque hubo muy buenos trabajos. Uno de ellos después se presentó en una feria de agronomía, uno de agronomía, en el que él, por ejemplo, lo que hizo fue poner de lombricultura, estas lombrices los puso en dos sustratos, en un sustrato con desperdicio un sustrato de bovino y en el otro sustrato de equino y pudo comparar. Entonces, al final podía aconsejar a los productores locales con cuál podría funcionar. Ahí nada más tomamos la longitud, él nada más midió la longitud de estas lombrices y nos faltó, por ejemplo, para una buena investigación de agronomía, tomar el peso, ¿no? de estas lombrices y después ya podríamos trabajar en esta parte de cuestiones ya y con otro profesor de agronomía, revisó los trabajos civil y quedó, ¿no? O sea, ahí se puede. ¿Y qué pasó después? Los estudiantes tenían un aprendizaje contextual en la estadística. Normalmente la estadística no se enseña así, ¿no? Es como con lápiz y papel, y yo les decía, pues ahí tienen el software que calcula muchas cosas, pero yo necesito que lo sepan interpretar, que me sepas decir qué cosa. Yo, por ejemplo, el de agronomía, yo, por ejemplo, campesino, no sé nada de estadística, no sé nada de eso, lo que quiero es que me digas cómo hacerle con esto, ¿no? Y así, ¿no? Eso se puede. Bueno, profe, muchas gracias. El profesor Ramiro Falla Rojas pregunta si hace más énfasis en el autoaprendizaje. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, se hace como en esta reflexión, porque estamos formando gente crítica, colectiva, gente que tenga Wegenkagen, y creo yo que también es por eso, como que ese es como su manera, ¿no? Y también en situaciones, pues igual, de conflicto cognitivo, como para que despierte, como para que despertar, desatar, desarrollar, y pues claro, con un aprendizaje colectivo, por ejemplo, en estos estudiantes, en lo que yo les decía, lo que querían, lo que quisieran. Entonces, algunos, que decía yo de estadística, algunos hicieron pH de su pueblo, ¿no? De tierra, me acuerdo, y los de informática, alguien, por ejemplo, hizo la medición de los servicios de Internet que daban en la ciudad de las distintas empresas y ver si su publicidad era buena, ¿no? Entonces al final dijo, no, es que no, nada más nos venden, y ya, bueno, sí implica otras cosas, pero ya había hecho estas mediciones de tomar qué tanta velocidad tenían a cierta hora, ¿no? Entonces, es más en eso, sí, es más en el autoaprendizaje que nosotros como guías vamos viendo, pero sí, formar gente crítica, ¿no? Con el pensamiento maduro, macizo, ¿no? Y emocionales, ¿no? Plenos, ¿no? Ahí esa parte también, es todavía necesitamos ahondar.
Bueno, profe, gracias. También nos preguntan qué aportes o novedades tiene este modelo con respecto al constructivismo. En este sentido, al momento en donde hablamos del constructivismo, que hablamos un poco de las abstracciones reflexivas, se centran más en el sujeto, ¿no? Como persona. Aquí es esta parte colectiva y en la parte que ocurre este aprendizaje, en estas tres dimensiones de la vida humana, en esta interrelación. Si bien lo que nosotros hemos utilizado es la parte de la mente y en estas etapas, pero toda la parte está ahí inmersa, la parte emocional, espiritual, la parte biológica, psicosocial, en esta interrelación de la gente y en esta parte de la maduración de la mente y el saber. Pienso que el constructivismo se centra un poco más en la parte del pensamiento cognitivo, de la parte del desarrollo, de las abstracciones, de los encapsulamientos y el sujeto es el que construye, no la colectividad. Y aquí esa es la parte como distinta en términos de concebir esta formación humana. Y también en el hacer haciendo, ¿no? Acá es en el hacer en donde aprendemos y es en ese hacer en donde reflexionamos. Hacer haciendo. Y ojo, aquí por ejemplo, no está diciendo aprender a aprender, porque eso presupone que yo te voy a enseñar cómo vas a aprender. Acá no, acá está diciendo hacer haciendo. Y sobre ese hacer vamos a ir reflexionando. Muy bien. Bueno, profe, acá también nos dicen, el infinito es una idea compleja de enseñar. Entonces, ¿cómo se haría o cómo se hace para enseñar esa idea de infinito? Sí, ay, sí, ese sí es una pregunta compleja para mí. He mirado como que en otras perspectivas cómo se hecho como cosas del infinito, pero sí, es cierto, es cómo hacer para enseñar esa idea del infinito. Este, Algunas cosas, por ejemplo, cuando hablamos también de los infinitesimales, que tiene que ver con ese asunto, pero se acaba, no se acaba, llega, no llega, que tiene que ver con el asunto del límite o algo como, o luego desde otra mirada se mira ya como, no como en el infinito matemático, ¿no? Sino como otra cosa del infinito de la vida, porque es una palabra que nos genera diversos tipos de situaciones. ¿Cómo enseñar el infinito? Es una tarea que creo que también nos toca. A mí todavía no me queda muy claro cómo hacer esa parte, pero sí, por ejemplo, porque incluso ahora, por ejemplo, cuando les digo a mis estudiantes que en sus calculadoras, seguramente a ustedes les ha pasado, que dividen, ¿no? Entre 5, entre cero, y dice, es error. Y te ponen en el examen error ¿cómo que error? ¿Cómo que hay error? Es que la calculadora dice error y eso es una situación complicada y no, es que no es error, es un infinito, tiende hacia el o cuando pones límite de, no sé, 7 sobre n cuando n tiende a infinito, pues y ya va, a ver, hazlo con números. Y después regresa a la calculadora, error, o no se puede, o no sé, no, y entonces, ahí la manera en como yo he hecho, ¿no? Esa es como una experiencia personal, que es como en la cuestión de los números, ¿no? En estos infinitos, ¿no? Pero, por ejemplo, que cuente, ¿no? Cuéntame. Cuenta. Digo, ¿cuándo le va a acabar? Digo, pues no se acaba, ¿no? Es como ese. Pero ese es un tipo de infinito, porque luego le quieres enseñar que del 0 al 1 es lo mismo que toda la recta real, ¿no? En términos de números reales, y ahí otra vez, ¿no? Pero ¿cómo? ¿No? Si yo veo aquí en lo concreto nada más esto y es finito, pero son números infinitos, ¿no? Y todavía más que tenga la misma cardinalidad que toda la recta real, pues estamos locos.
¿no? Entonces, es una idea, sí es cierto, es una idea compleja, ¿no? Yo creo que podemos enseñar como ciertas versiones del infinito y necesitaríamos como de cada uno para ir haciendo una concepción global de lo que quiere decir este número del infinito en términos matemáticos. Entonces yo, por ejemplo, con esto de los números, con esto de colocar cosas como en conflicto cognitivo, siempre es eso, es como hago. Entonces a veces hago, por ejemplo, si estoy enseñando divisiones, pues pongo 5 sobre cero, 0 sobre 0, ¿no? Y así como cosas como para que vean. Y sobre todo porque eso luego tiene que ver con cosas que son como convenios en matemáticas que tenemos y que, bueno, así los enseñamos, ¿no? Entonces, ese es como lo que yo he hecho, ¿no? Bueno, entonces damos por finalizada esta sesión de preguntas. Agradecemos al ponente Chapno Vargas por sus valiosos aportes y también a las personas que participaron en su comunicación. Pueden escribir las preguntas pendientes al correo electrónico del área de difusión de una empresa docente, el cual es recursosued@uniandes.edu.co. El enlace al video de esta comunicación y de las transparencias se publicarán en la página web de una empresa docente ud.uniantes.edu.co en la pestaña de difusión y comunicaciones de innovación. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, una empresa docente Uniandes, y a acceder a FONES, el repositorio digital de documentos de educación matemática. También los invitamos a ser ponentes en este espacio de difusión de innovaciones curriculares, diligenciando el formulario que se encuentra en la página de comunicaciones de innovación, en la página de una empresa docente, y los esperamos en la siguiente sesión de comunicaciones que se llevará a cabo el 19 de mayo de este año.